¿Qué opinión tienes de la posición de Christopher Hitchens sobre las políticas de identidad? ¿Crees que aún está vigente o agregarías matices? Yo creo que no solo está vigente, yo creo que hay que fortalecerla. Hay que intensificar la lucha en contra de la política de identidades. La política de identidades niega uno de los preceptos fundamentales de lo que llamamos la izquierda real, la izquierda no las expresiones que tiene la izquierda, sino aquello en lo que supuestamente, al menos en el papel, estamos de acuerdo todos los izquierdistas, anarcos y comunistas, bolcheviques, socialdemócratas, hasta los socialliberales, todos, socialistas cristianos, todos más o menos estamos de acuerdo en unas cosas esenciales. Una de las cuales es: todos los seres humanos somos iguales, en derechos, en dignidad. La política de identidades ataca eso. Los siguientes dos son: la justicia es un derecho fundamental del ser humano, social e individualmente, colectiva e individualmente. Y la tercera es: la solidaridad es la fuente del mantenimiento de una sociedad sana. Y en esos tres puntos, igualdad, justicia y solidaridad, es donde se supone que estaríamos reunidos todos los de la izquierda. Luego nos peleamos porque yo estoy en contra de las revoluciones y los revolucionarios están en contra mía. La política de identidades niega la igualdad de los seres humanos para fomentar la división por todo lo superficial. ¿Qué es lo superficial? El color de la piel, la adscripción étnica o cultural, la estatura, el peso corporal o la gordura o delgadez, la sexualidad, la práctica de la sexualidad, los gustos sexuales y la identidad de género. Todo es elemento de la política de identidades. Yo soy neurodivergente y no eres tú, y por lo tanto ya no somos iguales. Ah, no, yo soy trans y tú no, por lo tanto no somos iguales. Y además, si no me quieres, eres transfóbico. No, pero es que yo soy indígena. Pero yo soy indígena maya. Ah, no, yo soy indígena náhuatl. Ah, no, eres distinto. Tú eres maya, yo soy náhuatl, de raíces náhuatl. Y aquel, ese es zapoteca, ese es de los otros, ¿eh? Sí, pero es de los zapotecas más mestizos, ¿no? Es más clarito. No es genuino. No, pues yo me trajeron de la África Occidental, del África Oriental, por aquello de la esclavitud, a mis tantarabuelos. No, entonces tú tampoco eres como nosotros. Es tan enfermizo, es tan inhumano, es tan estúpido. La única fuerza que tienen los débiles es la unión. Si quieres luchar contra los poderosos, no para destruir a los poderosos, sino para ganar poder, para acercarte a los poderosos, para tener poder y ejercerlo junto con ellos incluso, lo único que tienes es tu unión alrededor de lo fundamental y lo esencial, como un ser humano que busca la igualdad, la justicia y la solidaridad. Toda la política de identidades es anatema de esta visión tan sencilla. Todos los seres humanos nacen iguales en derechos y dignidad. Ya, pero es que este nació mujer y este nació hombre. Ya, pero no podemos separarlos. Tendrán diferencias, habrá diferencias, por supuesto que hay diferencias de todos, hay unos más altos, otros más bajos. Pero como humanos los consideramos iguales en derechos y en dignidad. Polarizarnos es un error. Polarizarnos en miles de pequeños grupos enfrentados entre sí, donde además se tiene el concepto único de la política de identidades, que es la interseccionalidad. Es decir, donde eres más víctima si reúnes dos o tres características de la identidad victimológica. Es decir, si eres negro, pero homosexual, gordo y feo, tienes mayor puntaje de victimismo debido a tu identidad.
Y por lo tanto puedes oponerte a los que no son ninguna de esas cuatro cosas. Cuando, teóricamente, nosotros, los tontos de la izquierda, diríamos, ¿el señor qué es? ¿Cómo se llama? Peter Pérez. Bueno, pues Peter Pérez. No, pero es que es negro. Ya. ¿Y? No, pero es que además es homosexual. Ya. ¿Y? Y además es gordo. Hombre, dile que trate de bajar un poco, de hacer algo de ejercicio, porque no es sano. Pero de ahí en fuera nada, ¿no? Nada. Porque es irrelevante. Entonces, creo que no se había desarrollado la política de identidades hasta estos extremos, pero Christopher Hitchens lo vio con una claridad absolutamente prístina y me encanta.